Amigas, amigos de BPI TV, sean ustedes bienvenidos a otro venezolano que vuela y brilla. Alba Cecilia Mujica, con ustedes como siempre, llena de mucha dicha porque cada vez que hago estas entrevistas me llevo algo, me queda algo, y es porque definitivamente esta serie de entrevistas que se llaman Venezolanos que vuela y brilla nos deja mucho cuando vemos a los venezolanos en el exterior haciendo cosas maravillosas, espectaculares, que nos llenan de mucha satisfacción, porque hay muchos venezolanos en el mundo regados que están haciendo cosas realmente importantes para esas naciones y para ellos mismos, y por supuesto para identificarlos como venezolanos. Uno de ellos es Fedossi Santaella. Fedossi es escritor, profesor universitario, vive en México hace 4 años. De todo un poquito podemos hablar con él porque es novelista, ha escrito muchos libros, en México tiene ya varios, tiene varios proyectos, pero hay uno que me encantó y tiene que ver con una novela que es El dibujo de la isla. No, perdón, es una novela que se llama La luz de Tesla. La luz de Tesla es una novela juvenil que está yendo a todos los colegios en el Estado de México y en la Ciudad de México. Imagínense ustedes, una población solamente en la capital de 30 millones de personas, un porcentaje importante de niños, y esos niños están recibiendo la luz de Tesla de Fedossi Santaella. Bienvenido, Fedossi. Discúlpame, está tan largo, tan amplio, pero después de que veo todo lo que eres capaz de hacer, pues me quedo impresionada y no sé por dónde empezar. Hola, Alba Cecilia, muchísimas gracias por tu invitación. Y bueno, sí, acá en efecto, desde México, ya para cumplir 4 años. 4 años en México. Cuéntanos, Fedossi, esta bellísima trayectoria que tú tienes desde hace muchísimos años, pero donde, o sea, me quedaría corto si me pongo a decir uno por uno de los premios que has logrado alcanzar. Has quedado en muchas ocasiones como finalistas en premios importantes de Europa. Y quizás si me pongo uno por uno, pues no nos da el tiempo. Pero sí me gustaría saber qué es lo que desde chiquitico a ti te lleva a esto del mundo de la escritura, a esto del mundo literario. Oye, qué pregunta tan bonita, ¿no? Porque es algo que además yo he revisado, incluso lo he revisado en algún texto para uno de mis libros o para varios de mis libros. Mira, no sé qué es lo que, si, no sé, si creemos en la astrología, por ejemplo, me imagino que será algún planeta en alguna casa, algo de eso, ¿no? Eh, y que es con lo que nace, ¿no? Me refiero a una cierta sensibilidad con la que uno nace, como por ejemplo quien nace con una gran habilidad matemática, y eso desde muy pequeño se demuestra, es algo, alguna configuración en su cerebro que hace que sea así. Me imagino que también para el manejo de la lengua del lenguaje, de la escritura, también debe haber algo parecido, ¿no? Y bueno, Ujú, hay quienes ujú. nacen con eso, con esa inclinación o con ese talento. Sí, Pero además, increíble. bueno, yo Es nací, talento. sí, pero con talento no se hace nada, como dice en alguna parte Raymond Carver, ¿no? Lo que hay es también que trabajar, eso es otra cosa importante, el trabajo constante sobre la escritura. Pero bueno, Ujú. con respecto a lo que me decías, mira, yo nací en Puerto Cabello, estado Carabobo, es una ciudad que está, una ciudad marina, ¿no? Una ciudad con puerto, una ciudad con mar, y el mar siempre estuvo entre mis imágenes fundamentales, o está entre mis imágenes fundamentales de la infancia, ¿no? El mar te deja algo. Sí. Los barcos, mi papá era dueño de una agencia marina y aduanal, naviera y aduanal. Y me llevaba a los barcos cuando llegaban yo subía a bordo y conocía a los capitanes rusos, ucranianos, serbios, croatas. Ujú, ujú. Esas maravillas, digamos que se van acumulando en alguna parte del espíritu. El mar, la Claro. visión del mar, el horizonte. Recuerdo a mi papá, por ejemplo, que me llevaba al mar y me llevaba con mis primos y entonces nosotros jugábamos a la orilla del mar. Recuerdo, por ejemplo, la playa vacía y nosotros jugando, no sé, quizás un día de semana. Mi abuelo, yo soy por parte de mi madre, soy de familia ucraniana y mi abuelo era un gran contador de historias. Mi abuelo se llamaba Fedossi
Yo me llamo Fedosi Mm. por mi abuelo, él se llamaba Fedosi Kruk, K-R-U-K, y yo soy Fedosi Santaella. Eh, m- Mi abuelo era un gran contador de historias. Lo Ujú. recuerdo en su O sea que apartamento, eso lo en la llevabas urbanización. tú en la sangre. Sí, 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 lo recuerdo a él en Cumboto, en su apartamento en Cumboto, allá en Puerto Cabello, sentado en su sillón contándonos historias de Ucrania y de su familia en Ucrania. Nos Increíble. contaba, y contaban mis tías también, que él era hijo de un capitán del ejército zarista y criador de caballos, y nos contaba de la guerra y de lo que vieron en la guerra y cuando llegaron a Puerto Cabello, porque bueno, como migrantes llegaron en un barco a Puerto Cabello y Mm. historias maravillosas, como que por ejemplo llegaron a Puerto Cabello y los mandaron al Sombrero. Y cuando llegaron al Sombrero para ponerlos a trabajar como campesinos, esa tierra no se parecía en nada a la tierra de Ucrania. Y dijeron, bueno, aquí no Dios hacemos mío, nada. qué Y se increíble. Mira, Fedosi, regresaron. Se- ajá, y Ujú. entonces comienzas desde pequeño a desarrollarte como escritor, comienzas, o te gustaba eso, ¿cómo fue rápidamente para hacer una somera revisión de tu vida en tu juventud, en tu adolescencia, esta parte de la escritura? Porque, oye, hay que ser muy culto para poder escribir, para escribir novelas, o cualquier género literario, ¿no? Pero ser profesor, escribir un libro para que los niños de México lo lean, en fin, una novela juvenil. Es decir, ¿cómo llega? Eso está ahí, como dices tú, un talento que tienes que desarrollar con trabajo y con disciplina. ¿Qué pasó ahí en tu vida, en tu Sí, juventud? ¿Todo el tiempo dedicado a esto? mira, mi papá, por decirte, mi papá fue un hombre de origen humilde, caraqueño, y que desde muy pequeño se tuvo que poner a trabajar y no pudo terminar sus estudios de primaria. Pero aún así mi papá se preocupó por seguir aprendiendo y se convirtió en un gran lector. Y él se mudó a Puerto Cabello, se fue a vivir a Puerto Cabello de joven y bueno, ya se casó con mi mamá y me tuvieron a mí. Y en la casa que construyeron, un poco después que yo nací, había una parte de la casa dedicada a la biblioteca, un cuarto dedicado a la biblioteca. Mi papá era un gran lector, siendo un hombre que, como te digo, no pudo ni siquiera terminar sus estudios de primaria. Y allí estaba esa Mm. biblioteca llena de libros. Y yo me acerqué a esos libros y veía a mi papá leyendo los fines de semana de una manera muy placentera en un sofá. Y eso fue lo que me acercó en primer lugar a la lectura. Y Increíble, yo creo que increíble. todo escritor es primero lector. Y esa Ujú. biblioteca representa para mí Un esa tesoro. metáfora o ese símbolo del acercamiento a la literatura y a las maravillas de la imaginación. Y creo que por Bueno, ahí háblanos un empezó poquito todo. ahora, Eh, Fedosi, de cómo se desarrolla tu carrera en este momento en México, las cosas que estás haciendo desde allá. Tú tienes 3 publicaciones. Me gustaría que comenzáramos en primer lugar por esa novela juvenil que te mencioné, que tú me contabas un poco ayer, La Luz de Tesla, y que va a los colegios del Estado de México, a la Ciudad de México. Digamos que sería como una especie también que se va a hacer a lo largo del año de concurso interescolar con una competencia sobre este libro. O sea, ¿cómo llega Fedosi Santaella a estar dentro de las escuelas de la Ciudad de México? bueno, con esfuerzo, con mucho esfuerzo, porque por más conocido que tú seas en tu país, cuando Ajá. sales de él y te vas a otro, y más como un país tan grande, pues ya nada más la Ciudad de México es gigantesca, y te vas a otro país, pues casi que tienes que comenzar de cero, ¿no? Y ha sido un esfuerzo constante de llegar a las editoriales. En este caso tuve la fortuna de llegar al grupo Santillana, que como sabemos es un gran grupo editorial, y Maravilloso. Ujú. del grupo editorial con la editorial Norma, ¿no? Y pues allí recibí una propuesta de trabajar en algún libro de literatura juvenil que estuviera relacionado con grandes personalidades de la ciencia o de la literatura o de las artes. Y pues a mí desde hace algún tiempo
me viene persiguiendo, porque esa es la palabra, me viene persiguiendo un personaje muy particular de la historia de la ciencia, que es Nikola Tesla. Nikola Ujú. Tesla es este gran hombre que tiene que ver con el electromagnetismo, uno de los protagonistas fundamentales del siglo XX, que tiene que ver Sí. con la electricidad. Él es uno de Ujú. los protagonistas de la llamada lucha o de la guerra de la luz o de las electricidades Sí, sí. llevada entre Ujú. Qué Tesla interesante. y Thomas Alva Edison, ¿no? Y fue pues Imagínate. uno de los hombres que nos regaló la electricidad a todos. Y era un personaje sumamente particular, además de ser un genio, Nikola Tesla estaba llena de cosas muy particulares. Ujú. Tenía muchísimas manías, tenía una manía con el número 3, tenía una manía con las bacterias y con los microbios. Cuando se sentaba a comer pedía muchísimas servilletas a la mesa para limpiar los cubiertos y después los arrojaba al piso y la gente le preguntaba, ¿y por qué te arroja las servilletas al piso? Y le digo, bueno, acabo de limpiar un tenedor. Yo limpio el tenedor, ese tenedor es un tenedor que venía lavado de la cocina, por supuesto, ¿no? Yo estoy limpiando este tenedor, y cuando le quito los microbios al tenedor, los microbios pasan a la servilleta. Entonces yo no puedo Ay, dejar la no, no, servilleta no, sobre no, la no. mesa porque Qué los microbios manía. van a seguir allí. Y Entonces tiraba la lo rico de servilleta eso es al como piso. tú, a través de esa novela, tú cuentas la historia de Tesla y lo haces de una forma divertida. Y eso es lo que atrae a los muchachos, ¿no? Sí, yo me basé principalmente en la infancia y la juventud de Nikola Tesla antes de convertirse en quien fue el gran Nikola Tesla. Entonces, allí juegan, por ejemplo, un papel protagónico maravilloso la madre de Nikola Tesla, él es de origen serbo-croata y esta era una mujer casada con una sacerdote ortodoxo y esta era una mujer que no estaba educada, ¿no? Como muchas mujeres de aquella época, pero tenía muchísima personalidad y se llamaba Duka Mandik, tenía muchísima personalidad y era inventora. Entonces inventaba cosas para utilizarlas en su casa, como por ejemplo una Mm, batidora de huevos mecánica, por ejemplo, ¿no? Confeccionaba mm, cosas que no existían en ese momento, confeccionaba sí. los vestidos o la ropa con que se vestía toda la familia Tesla. Y era una mujer con mucha personalidad, con un carácter muy fuerte, que inspiró muchísimo a Bueno, Tesla. El hay que padre leer de esta Tesla también es novela. un personaje fascinante. Sí, Sí. sí, por Hay que, favor. mira, el segundo El padre de proyecto, Tesla Feroz. también era un, ay, perdón, te iba a contar un No, poco no, del padre de Tesla, tranquilo, que estás también era un, emocionadísimo, me encanta, pero lo que me angustia es que no podamos hablar de los otros dos proyectos que también son muy bonitos. Uno vale, incluso vale, tiene que ver con también, no hay Venezuela. problema. Ajá, cuéntame. No, 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 pero ya saben, entonces se llama La Luz de Tesla. Luego, aquí en Venezuela, con Editorial Monroy, es tu tercera novela también. Cuéntanos, has escrito varias novelas con Editorial Monroy y es tu proyecto actual de este año. Y cómo quizás se Sí, podría internacionalizar ese proyecto? sí, tengo dos novelas por salir. Una va a salir en Venezuela con Editorial Monroy, que es una editorial nueva, venezolana, que hay que pues agradecerle profundamente todo el esfuerzo que están haciendo por publicar autores venezolanos. Es una editorial que ya lleva 3 autores venezolanos publicados. Uno es, la primera fue Ana Teresa Torres, que es una de nuestras autoras fundamentales en la literatura venezolana contemporánea, con la novela Diorama. El siguiente es Norberto José Olivar, que es el famoso autor de Un vampiro en Maracaibo. El tercero es un escritor muy importante también en Venezuela, que es Antonio López Ortega, con su novela Preámbulo, que acaba recién de salir. El cuarto creo que va a ser un autor también muy importante, que es Rubí Guerra, y el quinto soy yo, con una novela que se llama El dibujo de la isla. Eh, Ujú. digamos que es una de Son las novelas editoriales que breves, ¿no? ahorita, Son novelas muy sí, breves. son Qué novelas bello, qué breves. bello. Es la editorial que en este momento pues está acaparando la atención en el ámbito de la literatura venezolana.
porque bueno, realmente no se está produciendo mucho desde el punto Sí, de lo vista sabemos. editorial Y en ellos están Venezuela. haciendo ese esfuerzo Están, inmenso. están Sí. haciendo un gran esfuerzo que hay que agradecérsele, ¿no? Toda Tienes noticia una, de lo que estén haciendo los venezolanos, incluso dentro de la propia Venezuela, para hacer que continúe nuestra cultura y nuestro acervo sí, literario, siempre es bienvenida. siempre. Editorial muy, muy famosa. Los que están allí están en la gloria literaria y vas a publicar un libro con ellos, o mejor dicho, vas a publicar el libro de David Lynch, eh, El dedo de David Lynch, con editorial Pretexto. Tienes entonces un proyecto también con la editorial catalana. Sí, yo tengo dos novelas publicadas con la editorial Pretextos, que es El dedo de David Lynch, que quedó finalista en el premio Herralde, en la lista Que de los quedaste entre finalistas los del 10 premio finalistas, Nobel ¿no? Herralde, entre los 9 finalistas de mil y 9 tanto de finalistas. novela. Cosa que, pues, toda una fortuna. Y luego también gané en España un concurso que, como los españoles dicen, que tiene mucha solera, que es el premio de novela, el premio internacional de novela breve Ciudad de Barbastro. Lo gané con una novela que se llama Los Nombres, y allí estuvieron de jurado el gran poeta y novelista ahora finalista del premio Planeta, Manuel Vilas, y Marta Sanz, que fue ganadora del premio Herralde. Fueron dos de los jurados del premio. Y esa novela, Los Nombres, también la publicó Pretexto. Entonces yo tengo con Pretextos dos novelas. De hecho, creo que soy el único autor venezolano que tiene con Pretextos dos novelas, Dos ¿no? novelas. Qué Pretextos ha belleza. publicado a Rafael Cadenas, a Eugenio Montejo, a Yolanda Pantin, entre otros. Y recientemente publicó a Oscar Marcano, que es uno de nuestros grandes autores venezolanos actuales, y a Gustavo Valle, que es un autor venezolano de mi edad, que también tiene su primera novela publicada con Pretextos. Se le agradece a Pretextos que está publicando literatura venezolana y le está prestando mucha Eso te iba a atención, decir, Manuel. qué belleza. Eso es muy Sí, importante para nuestro país, ¿verdad, Fedosi? Que una editorial como sumamente Pretexto importante. publique literatura venezolana. Sí, Manuel Borrás es un editor magnífico, un editor valenciano que tengo el gusto de conocer además en persona, y se ha preocupado estos últimos años en darle un impulso a la literatura venezolana, que para él es una de las más valiosas del Qué belleza. continente, y él siempre lo dice, ¿no? Mira, Fedosi, algunos de tus textos, de tus libros, han sido traducidos, escuchen bien, al chino, al esloveno, al japonés, al ruso y al inglés. ¡Wow! Al esloveno, ¿ah? Al chino, qué maravilla. Sí, al japonés también, Al japonés, al turco. La verdad que no sé si eso sirve de mucho. Yo incluso tengo los libros en casa y los veo como una cosa extraña y maravillosa, ¿no? Ver esos por caracteres supuesto, a la de vez. tu cuento en japonés, donde lo único que se entiende, porque es lo único que está puesto en letras de nuestro alfabeto, es tu nombre. De resto, lo demás son esos caracteres que pues a uno le parece que son hermosísimos. Sí. Mira, tú te ganaste también un premio, el Premio Internacional de Novela Corta en la ciudad de Barbastro. Eso también es un premio para ti importante, ¿verdad? Sí, como no, por supuesto. Como te decía, este premio fue con Los Nombres, con la novela Los Nombres, que es una novela Nombres. además muy valiosa para mí personalmente, muy importante, porque cuenta justamente la historia de mi familia, de mi padre, de mis abuelos ucranianos, de mi madre, de mis tías ucranianas, y juega un poco con esa idea de, bueno, la importancia de tener ciertos nombres y saber de dónde viene tu nombre y recobrar un poco la memoria de quiénes somos. Ujú. Qué belleza. Eh, Olvidar de dónde venimos, no tener esa memoria hace que seamos engañados fácilmente, Pero ¿sabes algo, y que nos Fedosí? cambien la historia. Claro, Mm, me encanta porque
tú estás haciendo todo esto que hemos escuchado. Este hombre está metido en la literatura de lleno y está pues representando a Venezuela con los libros, con sus novelas, y que sea un venezolano que lo haga es más que orgullo para nuestro país y para cada uno de nosotros como ciudadanos. ¿Tú nos puedes decir el significado que tiene para ti eso, que un venezolano esté volando y brillando como es tu caso? O sea, tú volaste, fuiste a México hace 4 años, escribías mucho aquí, te ganaste muchos premios aquí, pero te fuiste a decir, la literatura venezolana es buena, publíquenla, apuesten por ella. Sí, como sabemos, en Latinoamérica tienen vital relevancia países como Colombia en la literatura, ¿no? Ujú. Argentina, el sur, ¿no? Y la literatura venezolana siempre había quedado como un tanto rezagada en ese sentido. Digamos que Bogotá es una ciudad, digamos, de cultura. Buenos Aires también era conocida como una ciudad de cultura. Y Caracas, pues, y Venezuela en general era considerada un país, vamos a hablar de Venezuela, pues, muy rico y por el petróleo y con mucha avanzada moderna, pero en cuanto a cultura nunca fue Sí. considerado como tal dentro del mundo literario. Y pues que ahora la literatura esté sobre el tapete, no solo por la situación del país, sino porque de verdad tiene calidad y estar allí contribuyendo a eso, para mí es todo un orgullo. Muchas cosas malas se escuchan de Venezuela por fuera y a veces muchas cosas también Ujú. equivocadas, ¿no? Llevadas por cierta propaganda y propaganda pues equivocada también. Y que uno pueda contribuir a que lo que se escuche de Venezuela sea distinto a lo que se escucha en general, pues es muy importante. Cada Claro. vez que, por ejemplo, premian a Rafael Cadenas, que lo premiaron recientemente en España, o a Yolanda Pantin, que también fue premiada en España, y esas noticias llegan al mundo, pues es algo distinto, hermoso, valioso e importante lo que se está diciendo de Venezuela, más allá de lo que se habla de política. Pareciera que todo es política, 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 pero el O ser pareciera humano que no todo es solamente es que los política. venezolanos que se fueron del país son los que van a hacerle daño al resto del mundo y no gente como tú Además, que está construyendo, pues. además sí, la xenofobia en otros países ha sido o es muy fuerte y pues se escuchan cosas muy feas y pues no es así, no somos eso. No. Ya para concluir, Fedosi, me encantaría que compartieras, yo sé que pasan las fechas y este es un programa, digamos que atemporal, pero me gustaría que compartieras con nosotros porque tú también das talleres, talleres literarios, talleres de escritura. Es decir, Fedosi Santaella, señores, no se queda solo con lo que sabe a lo largo de su vida, con lo que aprendió en la literatura, con lo que es capaz de escribir todas estas novelas ganadoras de premios, quedando como finalista en importantes competencias a nivel internacional, sino que él decidió también ofrecer a los demás su conocimiento. Esto es bello, Fedoso. Y yo llevo, no sé, ya como 14 años quizás, dando talleres de escritura creativa, yo prefiero decir de narrativa. La Eh, narrativa. Originalmente en Caracas, Uh di clases tanto en la universidad como por fuera de ella de estos talleres. Y bueno, por supuesto lo que di hace 12 años no es igual a lo que estoy dando hoy día porque hablaría muy mal de mí. Esos talleres han ido evolucionando. Eh, Claro. y sí, tengo el gusto de compartir esos talleres con las personas que así lo deseen. Durante muchos años lo hice de manera presencial y si podemos decir que que algo bueno nos ha dado esta pandemia es que abrió la oportunidad a través de los medios de Internet, de toda esta comunicación virtual, abrió la oportunidad de unirnos a los venezolanos que estamos en distintas partes del mundo, porque justamente estos talleres, aunque yo los abro para todos y he tenido pues personas de distintas nacionalidades, la mayoría son venezolanos y hay venezolanos que están en Canadá pasando mucho frío y mucho trabajo
o venezolanos que están en España, o venezolanos que están en Argentina, que están en Colombia, en Panamá, en Miami, y todos nos unimos de nuevo como venezolanos dentro de este espacio virtual para aprender, para hablar de narrativa, para hablar de historias, y eso es muy bonito, porque de verdad hay mucha gente que está, la vida del que se va de su país no es fácil, tampoco del que está, ¿no? Pero Claro. alguien que está fuera, este, con su familia o solo, y de repente tiene la oportunidad de reunirse con otro grupo de venezolanos a conversar, Es una a hablar bendición, de narrativa, es toda una es una bendición y es bendición. algo, pues que aparte de tener la satisfacción de poder transmitirme conocimiento, también es esta cuestión de crear un espacio, un refugio para los venezolanos que están fuera del país, y incluso los que están adentro, porque también tengo Claro. gente que vive en Caracas o en Valencia o en Mérida, que también Y se que escapan un se momento suma. Ujú. de la situación del país para vivir un momento allí en esa isla, en ese refugio, que es el espacio virtual del taller. Qué bello, Fedosi, me encantó conversar contigo, muchos recuerdos, porque Fedosi trabajó, fue un hombre de radio, fue un hombre de este mundo también televisivo, mientras estuvo en Venezuela, y de verdad te agradezco mucho lo que estás haciendo por nuestro país, por nuestros ciudadanos, que sepamos que hay un hombre que es escritor, que es novelista, que le encanta la literatura desde que es un niño, y que eso, todo lo que aprendió, lo está llevando para afuera, es internacional y es venezolano. Por eso que a mí me encanta el nombre de este programa, Venezolano que vuela y brilla. Fedosi Santaella. Gracias, un placer, bello.